341 Media. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, lo anunciamos en el arranque y lo anunciamos cuando empezamos la segunda hora de programa. Tenemos a Marco Pozzi, que es el secretario general del Sindicato que nuclea los aceiteros. Marco, gracias por venir. No, gracias a vos por invitar. Con vos hablamos en la preelectoral, por eso también me prometí un poco de rosca política barra sindical. Y hay un libro que está dando vuelta, no voy a recordar el autor ahora, pero dice, ¿por qué ganó Milei? Te hago esa pregunta, ¿por qué ganó Milei? Y es difícil saber por qué ganó. Porque lo votaron, básicamente es porque lo votaron. Evidentemente la gente venía cansada de algo. Y bueno, y como decíamos nosotros en ese momento, se están pegando un tiro en el pie y nos lo pegamos. Bueno, creo... Está haciendo todo lo que dijo que iba a hacer y todo lo que va contra los intereses de los laburantes. Sí, a mí, yo todavía no conozco muchos gobiernos que hayan ido a favor de los laburantes. Sí, algunos que te dejan jugar más o menos, pero que hayan ido a favor de los laburantes. Además de ir en contra de los laburantes, es muy cínico. Digo, un tipo que se sienta y dice que echó 60.000 trabajadores del Estado y se ríe. Y dice que falta más, sí, y adorna y son 60.000 familias, 60.000 realidades, no son 60.000 ñoquis como lo quieren vender o como lo quieren plantear. Está clarísimo que no son 65.000 ñoquis. En todo caso, la pregunta que habría que hacerse, me parece, es si esa gente en el Estado está trabajando, ¿por qué no se lo exigimos a esos puestos de trabajo al sector privado? Porque si no se hace cargo el Estado, el sector privado no se hace cargo, que tenemos que hacer una selección natural y que la gente se quede sin laburo y que los pibes no vayan a la escuela, que no coman. Es una ecuación bastante rara, pero propia de la clase que nos está gobernando, que ahora encima tienen un personaje, insisto, muy cínico, con una segunda línea vinculada a los militares que también da mucho temor. Ayer veía en la tele, un notero le va a hacer una pregunta a la ministra a la Petovelo, y viene uno y le... Sí, lo golpearon. Un colega. Claro, entonces como que seguimos traspasando líneas que ya no estaban, digo, ¿no? Lamentablemente es lo que nos toca hoy. Nos toca enfrentar eso. Ojalá esto cambie la ecuación democrática para la gente. Creo que la gente se había alejado por un montón de cuestiones de la intervención política sin saber la importancia que tiene cada persona que puede votar, ¿no? en el país, en las decisiones políticas del país. Y hoy nos encontramos atajando penales. Yo creo que en algún momento tenemos que sacar y atacar nosotros también, atacar en el sentido de usar todos nuestros recursos como trabajadores, porque el avasallamiento es muy grande. Fíjate que hace 6 meses que está y a todos hemos envejecido en estos 6 meses un montón más que si fueran los 4 años, ¿no? Y faltan 3 y medio todavía. Bueno, hoy se dio a conocer 5 encuestadoras, 5 relevamientos donde en todas da imagen negativa. Es decir, es la primera vez en los 6 meses donde a Milei todas las encuestadoras lo dan con imagen más negativa que positiva. Incluso hay un ranking ahí que, bueno, a ver, uno también puede tener algunos reparos y reservo los reparos del caso por el tema de los nombres que da, pero lo ubica tercero. Sí, no voy a citar el primero y el segundo, pero el presidente lo ubica tercero en imagen. Y por ejemplo, un dato también que midieron a la hermana, alguien que es muy visible, con un peso político importante dentro de la estructura gubernamental, y la da con una de las peores imágenes negativas, un 70 y pico % de imagen negativa, que no es menor a la hora de empezar a pensar lo que viene, porque tiene que ver también con cómo se reacomoda el tema de los ministerios, la casta que sigue gobernando, le están dando un espacio a Sturzenegger ahora dentro del ministerio. Si eso no es la política
de los últimos 30 años, ¿qué es? Sí, mira, con respecto a las encuestas, yo entiendo que se pueden desarrollar teorías a partir de la encuesta, ¿no? Pero la realidad es otra. Sí, sí. Cuando decían que tenían una visión, una mirada positiva a este gobierno, la realidad era otra, y la realidad es otra hoy, y más allá de lo que se pueda proyectar, no es la canción es urgente, es la necesidad, Claro. la necesidad es urgente hoy. Pero cito esto porque es una herramienta que vino utilizando el gobierno nacional, hablando de la imagen. Digo, y esto también se desmorona, porque, a ver, yo te digo, como contribuyente, me afecta el tema de la prepaga, como afecta a los 5 millones de laburantes que no están o que han decidido que si tienen alguna obra social laboral, aparte tengan una obra social por afuera. Digo, es vergonzoso. Y tiene que ver con esta ausencia del Estado, pero así también con el 20% que va a aumentar la nafta el sábado, es irreal. ¿Cómo vos vas al súper y gastás una fortuna? ¿Hasta dónde llega también la realidad de la inflación? Y ahí quiero caer porque ustedes tienen una herramienta de presión y de negociación que son las paritarias. Sí, bueno, ahí también me parece que hay una confusión. Nosotros tenemos una discusión paritaria que el año pasado fueron varias, este año arrancamos el año y acomodamos, conseguimos el salario que hoy está en 1.240.000 pesos. Ya lo hemos hablado varias veces, nosotros discutimos salario mínimo vital, no discutimos inflación. De hecho, hoy la inflación está bajando. En realidad es loco, porque te dicen hoy la inflación está en 8, claro, y en septiembre estaba en 8 también. Claro. Ellos la subieron y la bajan y lo toman como un logro. Marco, esa inflación, cuando se sientan en una mesa, a ver, la mesa de negociación están los paritarios y tenés la patronal y ahí están en una mesa de negociación. Sí. Y cuando tienen la mesa de inflación, ¿es real esa inflación que se plantea? Es que en realidad nosotros no discutimos la inflación. Entonces, cuando en esta paritaria, por ejemplo, las empresas vinieron y querían darnos un monto y después ajustarlo mensualmente por inflación. Y nosotros fuimos muy claros, la inflación no cubre las necesidades que nosotros queremos cubrir en base al salario. Entonces, el monto era en ese momento 1.240.000 pesos, pero sabíamos que al mes siguiente ese mismo cálculo iba a pasar al 1.300.000. Que yo insisto y siempre lo aclaro, no estamos hablando del salario mínimo vital y móvil, porque por ahí la gente o muchos compañeros la gente de a pie piensa en el salario mínimo vital y móvil, el de 235.000 pesos que claro, negocia la CGT con la parte de la UIA y el gobierno. No, el salario mínimo vital y móvil del que hablamos nosotros está en la Constitución Nacional, en el 14 bis, discrimina las 9 necesidades que debe cubrir un salario, y en base a ese se hace un cálculo de costo y ese cálculo el que los da a nosotros lo que tiene que cobrar un trabajador, no un aceitero, un periodista, un empleado municipal, un empleado del Estado provincial, un docente. Lamentablemente, si el sector privado, imagínate que lo quiere bajar, el sector del Estado también no quiere hablar de eso, como también terceriza. Y nosotros en el sector privado la peleamos a esa, y como también tiene un montón de vericuetos o de vueltas que no hacen o no permiten un buen desarrollo de vida de los trabajadores de sus sectores. Entonces me parece que discutir inflación hoy desde el salario, con los salarios tan aplastados, porque venimos de varios años con el salario en plena caída, esto no es de ahora, lo que pasa es que ahora fue muy bruto. Primero una devaluación, después aumentan los combustibles, aumentan los servicios. Los alimentos siempre aumentaron porque la clase empresaria que maneja los alimentos, tenemos que decirlo, son especuladores. Siempre especularon, no les importó el transporte, no les importó el combustible, siempre fueron especuladores. Y todo eso fue un aplastamiento o un intento de destrucción del salario. A eso sumarle lo que decíamos al principio, el cinismo para transmitirlo. Hoy una persona,
pensemos en un jubilado cobra 200.000 pesos, 230.000 pesos, y tiene, en el mejor de los casos ya tiene su vivienda porque trabajó toda su vida y se lo pudo hacer, y tiene más de la mitad del salario comprometido en medicación, que no le cubre más el PAMI. Es un problema grave. Creo que, por eso yo decía la necesidad de encontrar soluciones urgentes, porque lo que se va destruyendo va a costar mucho de reconstruir. Y por eso tenemos que alzar la voz los trabajadores, porque tenemos que reclamar nuestro espacio. No en el gobierno. Tenemos que reclamar nuestro espacio diciendo, no, esperen, porque se están metiendo con nosotros. Porque si no, reclaman los empresarios y para ello hay. Reclama tal partido y para ello hay. Ahora reclaman los trabajadores y somos un problema. Y somos más. ¿Qué es el compañero o la compañera desilusionado? Porque digo, acá también hay una culpa de la política, que en los últimos años no ha cumplido las expectativas y que se ha burlado de la gente, porque esto hay que decirlo también. Y por eso termina un personaje como Milei siendo presidente de la nación. Pero hoy, ya desencantados a 6 meses, ¿qué dice ese compañero o compañera que lo votó a Milei? Mira, para nosotros fue una discusión pensar en las compañeras y los compañeros que lo habían votado. Porque a la mayoría creo que nos pasó que nos enojamos inicialmente con que había ganado, después, número 2, nos enojamos con los compañeros que lo habían votado. Y en realidad hicimos un proceso para entender que esos compañeros son los que van a pelear. Y que creo que en ese sentido los compañeros hoy en día no hay una defensa de hay que darle tiempo, por lo menos yo hablo por mi sector, ¿no? Sí. De que hay que darle tiempo, de que hay que aguantar ahora porque después viene lo bueno. Me parece que fue más que nada la elección, no sé si fue una elección votándolo a él por lo que podía hacer, sino fue más una elección votando en contra de él. Lo cual a nosotros nos lleva a otra discusión, porque nosotros, bueno, has visto que nosotros tanto cuando se presenta Macri de candidato, cuando se presenta Milei, hemos elegido para posicionarnos como sindicato y como federación en el lugar de enfrente. Porque tenía que ver lisa y llanamente con esto. Sabíamos que Macri iba a venir a hacer esto. De hecho, en el tiempo de Macri, a nosotros nos despidieron gente en varias plantas, tuvimos luchas muy largas. Empoderó las multinacionales de Macri en ese momento. Y con esto iba a suceder lo mismo. Entonces ahí encontramos una disyuntiva nosotros, en que la gente nos cree cuando le decimos hay que hacer huelga para luchar por el salario, hay que hacer huelga, hay que hacer retenciones de tarea porque en el comité mixto de seguridad estamos discutiendo tal cosa, o hay que hacer tal movida para apoyar alguna lucha. Nos creen, porque está plasmado en el recibo, en cómo vos entrás y salís del trabajo y varias situaciones así. Ahora cuando le decimos no vayamos por acá porque esto viene a hacer esto, no nos terminan de creer. Que en realidad no sé si no nos terminan de creer a nosotros o odian demasiado al otro, ¿no? Claro. Pero... Y ahí es donde entra a jugar la parte de que nosotros decimos es que nos vencieron en la batalla cultural. ¿Qué papel juega en esa batalla cultural el sindicato, los sindicatos? Y es fundamental. Creo que los sindicatos, además de pelear cuestiones salariales y cuestiones de condiciones, tenemos que desarrollar una vida social en la comunidad y con nuestros afiliados como para ir cambiando esa ecuación. Primero nos quisieron hacer creer que la política era mala, después que los políticos eran malos, y hoy nos gobiernan los mismos políticos que nos llevaron al 2001, que ahora van camino a eso. Entonces hay una batalla que perdimos que tiene que ver con la cultura, con lo social, y es un lugar en donde los sindicatos tenemos que dar una pelea hoy. Cuando se demoniza al sindicato, al sindicalismo o a los secretarios, ahí ¿qué lees? Que hay también un error, ha fallado el sindicalismo en alguna parte de la historia, o en realidad es esto, ¿no? De atacar por destruir ese enemigo que puede llegar a plantarse de alguna manera, verdaderamente y legítimamente. Yo creo que se demoniza
desde los sectores políticos, sobre todo los sectores políticos de derecha, se demoniza porque son los que podrían llegar a enfrentarlo. Hay sectores que podrían llegar a enfrentarlo, no todos, ¿no? Porque de hecho ese descreimiento de la política de parte de los trabajadores tiene que ver con que los sindicatos hay muchos sectores que tienen salarios de pobreza, hoy de indigencia. Entonces, ¿cómo va a creer en una clase dirigente que te caga de hambre? ¿No? Básicamente. Que vos no tenés que andar haciendo malabares para mandar a tu pibe a la escuela, para mandar a tu hijo a la escuela. Que no puedes salir con tu pareja a comer a un bar o planear una vacación en familia. Hay toda una contribución a que eso suceda. El que menos me preocupa es lo que piense la clase política de los sindicatos. Sinceramente creo que nosotros la mejor forma de contribuir en la política estatal es siendo sindicalistas y defendiendo a los trabajadores. Ahí generamos la condición de conflicto, entiéndase bien, la condición de conflicto para desarrollar políticas buenas, justas, si se quiere, ¿no? Es la que menos me preocupa, la mirada de los políticos, sí, de los trabajadores, me preocupa, no en el sector nuestro, porque si viene alguien con algún tipo de inquietud de ese tipo, nosotros tenemos muchas herramientas para mostrarle de que se puede hacer otro sindicalismo. Ahora, me parece que hay una clase dirigente que debería cambiar un poco la cabeza y empezar a discutir en serio. No puede ser que en un gobierno como este solamente estés pensando en perder lo menos posible. Siempre avanzan ellos y nosotros vamos a la trinchera. En algún momento la ecuación tiene que cambiar. Pero no la va a cambiar otro que no seamos nosotros. Eso está claro también. Pensé que hay que dar una discusión de reforma laboral, digo, pensando en las nuevas tecnologías, pensando en los trabajos a distancia y todo eso. Creo que en eso se ha demorado mucho la regulación en otros tiempos. Para mí eso debería haber sido regulado porque hubiese sido positivo para los trabajadores. Ahora, cuando hablan de reforma laboral, hay un estudio que se presentó, un análisis se presentó en la OIT, que es una encuesta en 63 países que llevan adelante una reforma laboral. El trabajo no creció. No crece y la condición de los trabajadores no cambia. Es un beneficio para las patronales eso. Seguramente hay que hacer reformas, pero que no tienen que ver con una reforma laboral. Y si fuera una reforma laboral, creo que debería tener más participación los sindicatos. Los sindicatos que otros sindicatos. Pero no olvidemos que la CGT que tenemos hoy es la que discute el salario mínimo vital y móvil y que lo lleva a 235.000 pesos. ¿Hay una complicidad ahí también? Desde ya. No se puede hacer otra lectura que no sea esa. ¿Cómo explicamos que en una provincia como Santa Fe, que vemos por el río irse la riqueza del país, y que queda parte de esa riqueza en la provincia, y que queda parte de esa riqueza en el Estado, tengamos escuelas primarias sin ventiladores para el verano o sin calefacción para el invierno? No tengan vidrio. Mirá de lo que estamos hablando. Por eso no creo que lo más importante sea hacer una reforma laboral. Porque a los que están bien lo van a venir a buscar para que estén mal. Y a los que están mal, ¿qué va a pasar con eso? Y a los hijos de los que están mal, me parece que está bueno poder aprovechar esto que propone el presidente, que es desarmar todo hasta que no dé más nada. El tema es que la clase dirigente tendría que pensar en cómo se reconstruye también. ¿Pensás que lo van a dejar? A ver, ¿va a terminar permitiendo el pueblo de que se desarme todo?
No, ya hubo señales de que no. Hasta de la CGT misma hizo 2 paros nacionales. Después tenés la movilización de las universidades. Tenés varias actividades que han... ¿Ustedes tuvieron asambleas, tuvieron paro también ahí? Nosotros hicimos 2 huelgas nacionales nosotros, cuando se trató en diputados y conjunto con el paro nacional de la CGT. Y ahí no se movió un grano. Y ahora cuando vaya al Senado vamos a hacer lo mismo. Y si sale la ley, y si vuelve el impuesto a las ganancias, y es muy probable que no arranquen más ni un puerto hasta que eso no se toque. Pero el tema es que no podemos ir fraccionados. Por eso hablo yo de una reconstrucción de la clase obrera. No una clase obrera como era en los 70, una clase obrera como tiene que ser hoy en el 2024, con la nueva tecnología, con gente más joven. ¿No? Esa sería una reconversión de la clase obrera, porque hoy se discuten otras cosas, se vive otra cosa. Pero mientras tanto las herramientas van a ser siempre las de los 70, las de los 60, la huelga, poder discutir cara a cara con los patrones, pensar en el compañero que tenés atrás cuando va a decir algo para adelante. Son cosas fundamentales. Pero evidentemente hay que cambiar una ecuación, hay que hay que cambiar una ecuación. Hay parte de la negociación, esto trascendido, por la verdad que no está todo muy claro, porque ayer en un principio, hoy estamos jueves al aire, el miércoles a la noche, frenética negociación por parte de Franco, Guillermo Franco, el flamante jefe de gabinete, negociando con senadores, primero que no había dictamen para que se trate el proyecto de la ley de bases, después que sí, bueno, trascendido es que parte de esa negociación fue con algunos senadores no oficialistas, pero que tienen que ver más con la parte dialoguista del sur del país, donde parte de la negociación sería haberles tirado el tema de liberar el tema de ganancias a los trabajadores del sur, porque los agarraba a todos. Y acá también no hay una deuda por parte de los liquidadores nuestros si no defienden el tema que pueda tocar el tema de ganancia, que el salario no es ganancia. Sí, claro. Nosotros tuvimos reunidos hace 20 días, creo que fue 15, 20 días, con Marcelo Lewandowski y con Carolina Lozada. Y les llevamos a los dos, fuimos a contarles lo que nosotros pensamos, sobre todo sobre ganancia. También sobre la reforma laboral, pero nosotros los aceiteros, todos pagamos ganancia. Entonces, y el año pasado, ¿te acordás que durante todo el año trabajamos en eso y cerca de octubre logramos que se queden exentas 2 o 3 ítems del salario que nos hacían bajar el impuesto a la ganancia? Rotación, horas extras, que es un poco lo que también tenía el sur. Sería una pena la sesión, porque, o sea, que el sur conceda eso, pero también era algo que teníamos en el panorama que podía pasar. Que cada uno pelee por lo suyo. Cuando en realidad, como vos decís, el salario no es ganancia. ¿Cómo puede ser que un salario mínimo vital y móvil pague ganancia? Y mucha, 1.200.000 pesos. No solo cambia la ecuación que venía haciendo, que era de 15 sueldos, porque ahora pasan a un monto fijo que estaría en 1.600.000 pesos, hoy están casi en 3 millones. Sino que además a nosotros nos estaría costando alrededor de 300.000 pesos por mes de ganancia. Cuando por otro lado se liberan impuestos para los ricos de una manera así asquerosa también, ¿no? Siempre decimos lo mismo, hay 150.000 familias ricas en la Argentina que se benefician, y hay en el tema de ganancia 1 millón y pico de trabajadores que no. ¿Por qué eso tiene que ser tan fácil? No lo sé. Evidentemente porque estamos dormidos, la clase obrera está dormida. Pero me parece que la alternativa va a terminar siendo esa. Nosotros vamos a seguir discutiendo ganancia. No queremos terminar sectorizando ganancia, pero bueno, si de los otros lugares pasa eso y quedamos solo peleando ganancia, es muy complicado. Es muy complicado. Que no quiere decir que no lo vamos a intentar y vamos a ir para adelante. Pero yo creo que es un momento en donde exige que se hagan otro tipo de unidades entre los sectores.
se puede solo, digo, aceiteros solos, petroleros solos, hoy los ferroviarios, los conductores de locomotoras con un paro atípico, pero que está provocando un caos necesario, ¿no? Pero con los trenes a 30 kilómetros por hora, bueno, haciendo todo más engorroso, pero en realidad tiene que ver con eso, ¿no? Digo, sin parar, pero haciendo una medida que se sienta. ¿Se puede o está más cerca la unión para poder todos juntos hacer la verdadera presión que hoy se necesita para que se entienda, ¿no? Que en realidad vienen por todos nosotros? Mira, recién cuando decía, ahora estoy pensando en lo que te dije anteriormente, y en realidad yo creo mucho en la huelga de los trabajadores. Si se puede solo, y yo te tengo que decir que sí, que se puede solo, porque nosotros el salario lo conseguimos solo. Lo que lamento, y quizá un poco limpiando la pregunta anterior también, lo que lamento es que acá teníamos una medida transversal que nos afectaba a los trabajadores, como es ganancia y como es la reforma laboral. Esa oportunidad estamos desperdiciando de ir todos juntos en una lucha en contra de la clase política, del poder real económico, llamalo como vos quieras, del que está enfrente. Sí, te agrego el salario vital y móvil. El mínimo vital y móvil. Que hoy... Pero bueno, el salario mínimo vital y móvil lo discutíamos nosotros, otros sindicatos discutirán básicos, canasta básica, otros sindicatos harán más hincapié, como imagino los del sur, en ítems que tienen que ver con trabajo, no es insalubre, tiene un ítem diferente. Entonces no nos unía el salario a nosotros. La discusión por el salario no logramos que nos una. Pero esto sí nos tenía que unir. Digo, podemos solo, y nosotros conseguimos el salario solo. Pero un poco... En la batalla cultural no. Un poco lamentamos eso, que nos hayamos logrado unirnos. Sobre todo los sectores más sindicales más poderosos. Y cuando digo poderosos es porque intervenimos en la línea de producción, en una línea de producción importante para el país. Los aceiteros, los portuarios, o sea, los portuarios de Urgara, los aceiteros, los mismos que trabajan con la materia prima para el puerto, los del combustible, los de los bancos. Son sectores importantes dentro de la economía del país. Y no supimos unirnos a partir de esto que propone el gobierno de Milei, que es destruir a todo por igual. Aceite, pan, zapatilla, maneje un cajero de banco. Sí. Esa es la propuesta de él. Y nosotros no nos podemos juntar enfrente de eso. Eso es lo que lamento. Enfrentarlo, no tenemos más alternativa que enfrentarlo con huelgas y con lo único que nosotros podemos llamar la atención. Para cerrar, desilusionada la gente termina votando a la extrema ultraderecha, bueno, a esta desidia que hoy nos gobierna. 6 meses de destrucción donde tenés 5.000 millones de 5.000 toneladas de alimentos en un galpón, donde tenés la liberación con el DNU de la regulación de la relación entre las empresas y los asociados, los clientes, y este abuso, claro, que sobrepasa, digo, las prepagas aumentaron un 350% en 6 meses y no hay nadie que le diga, che, no, está mal, volvé atrás, porque en realidad no una burla el tema de volver en 12 cuotas. El tema del gas, ahora donde por la necesidad de continuar alguna obra pública necesaria, estratégica, terminamos comprándole a los, y lo encomillo porque la verdad que no lo creo así y hasta me provoca risa, pero comprándoles a los comunistas asesinos de Brasil. Terminamos comprando gas con no sobreprecio, pero pagando apurado siempre se paga mal. Sí, claro. Pagando 450 millones de dólares más de lo que teníamos que pagar por esa estación reductora, que por necesidad y por falta de planificación, después que la cuenten como quieran. Digo, es todo esto nos va a llevar a un punto de reflexión donde vamos a decir, bueno, a ver, a la clase política no queremos más que nos tomen el pelo, pero tampoco queremos que avasallen nuestros derechos. O pensás, objetivamente, que esto que está dentro del sálvese quien pueda y el gen nuestro, decir, bueno, nada, que lo que venga sea mejor a esto, pero también no lo vamos a cuestionar, no lo vamos
no lo vamos a auditar como deberíamos auditarlo como sociedad? Mira, más que objetivo te voy a hablar desde el deseo. Dale. Yo creo que la clase política tiene que pagar esto que está pasando. Tienen que seguir. Y no hablo de la clase política que nos gobierna nada más. Porque acá nos trajeron ellos. La gente fue y puso el voto, pero el voto es lo último. Acá nos trajeron ellos. Los trabajadores pobres eran nuestros en tiempos de ellos. Siempre en tiempos políticos. Entonces la clase política tiene que pagar esto. No sé de qué manera. Porque el soberano vota y puede votar enojado, puede votar contento, puede votar desanimado. Pero lo que sí deseo también es que los trabajadores podamos armar otra cosa. Los trabajadores pensemos otra cosa. Los trabajadores recuperemos un poco la autoestima de saber la importancia que tenemos nosotros. Que en este país no habría ricos si no hay un trabajador que produce esa riqueza. Y si paramos eso, pasó en pandemia, si paramos eso, que han demostrado un montón de cosas y la clase trabajadora se va a dar cuenta y se puede dar cuenta de la capacidad que tiene en sus manos. Entonces yo creo que esos son los dos deseos que tengo yo para lo que viene. Primero que la clase política pague lo que tenga que pagar, y después que la clase trabajadora se dé cuenta de del poder que tiene en las manos y lo empecemos a construir otra cosa. Marco, gracias por el tiempo. Gracias a vos, Carlos. Marco Pozzi con nosotros. Ya venimos con los últimos minutos del programa.